Como en todos los seminarios, comenzaremos con un recuerdo neuroanatómico y neurofisiológico. Los nervios craneales, comúnmente denominados pares craneales, clásicamente se han considerado constituidos por 12 pares de troncos nerviosos, que tienen sus orígenes aparentes en la superficie encefálica, y luego de trayectos más o menos largos en el interior de la cavidad craneal, abandonan esta por orificios situados en la base del cráneo para alcanzar sus áreas de inervación. Aunque estos pares reciben nombres particulares, existe la tendencia a designarlos por números romanos, que se van asignando atendiendo al orden cefalocaudal de implantación encefálica de los mismos. Excepto el primer par u olfatorio y el segundo par u óptico, que no son verdaderos nervios sino prolongaciones del encéfalo, a los que añadimos parte del decimoprimer par o accesorio que se desprende de la médula cervical alta, todos los pares craneales restantes tienen su origen aparente a lo largo del tronco encefálico. El origen aparente de un nervio craneal es aquella área de la superficie encefálica en la que se implanta o se fija dicho nervio. Las fibras motoras de los nervios craneales tienen su origen real en las acumulaciones de neuronas situadas profundamente en el encéfalo, de las cuales parten los axones que, formando sus nervios respectivos, conducen impulsos nerviosos hacia los efectores, ya sean músculos o glándulas. Las fibras aferentes o sensitivas de estos nervios tienen sus orígenes reales en acumulaciones de neuronas situadas fuera del encéfalo, en los llamados ganglios craneales aferentes. Cada nervio craneal con componentes aferentes presenta uno o varios ganglios específicos. Las neuronas de estos ganglios craneales aferentes poseen prolongaciones que parten de los receptores situados en la periferia. A su vez, de esas neuronas ganglionares parten otras prolongaciones que, alcanzado el neuroeje, van a hacer sinapsis en otras acumulaciones neuronales incluidas en el encéfalo, que constituyen los núcleos sensitivos de los pares craneales. Por lo tanto, si estos nervios contienen fibras aferentes, fibras motoras o de ambos tipos, los pares craneales pueden ser sensitivos, motores o mixtos. Los nervios sensitivos tendrán ganglios craneales aferentes y núcleos sensitivos. Los nervios motores presentarán solo núcleos motores y los nervios mixtos tendrán ganglios craneales aferentes y núcleos sensitivos y motores. Tanto los pares aferentes como los eferentes pueden ser somáticos o viscerales, teniendo en cuenta su destino, y las fibras viscerales pueden a su vez pertenecer al sistema simpático o al parasimpático. Por lo tanto, tendremos pares sensitivos, como por ejemplo el primero, segundo y octavo par craneal, pares motores, como el tercero, cuarto, sexto, decimoprimero y decimosegundo par, y pares mixtos, como el quinto, séptimo, noveno y décimo par. Los núcleos de los pares craneales, en general, se encuentran situados tanto más alto en el neuroeje cuanto más bajo es el número de orden que le corresponde al par craneal que consideremos. Así, por ejemplo, los núcleos correspondientes al tercero y cuarto par craneal están en los pedúnculos cerebrales, es decir, mesencéfalo. Los del quinto y séptimo par en protuberancia y en la médula oblonga o bulbo raquídeo. Y los del sexto y octavo par son únicamente protuberanciales. En fin, los del noveno, décimo, decimoprimero y de segundo par están situados en la médula oblonga. Es muy importante conocer que estos núcleos se encuentran situados del mismo lado del neuroeje, ya sea derecho o izquierdo, al que corresponde o por donde tiene su origen aparente el nervio craneal. Por ejemplo, los núcleos correspondientes al facial del lado derecho, que inerva estructura de la hemicara derecha, se encuentran situados del lado derecho del puente. El cuarto par es el único que se cruza después de su emergencia del tallo cerebral para inervar el lado opuesto de su núcleo de origen. Todos los núcleos motores craneales, de donde se originan fibras nerviosas destinadas a la musculatura estriada voluntaria, reciben fibras corticonucleares del hemisferio cerebral opuesto,
provenientes del área motora córtico-nuclear localizada en la parte yuxtasisural del giro precentral o circunvolución frontal ascendente. Las neuronas de donde emergen los axones que van a integrar esta vía córtico-nuclear o ageniculado están situadas en la parte más baja del giro precentral, en un nivel tanto más inferior cuanto mayor es el número de orden del par craneal. Recordemos que en la corteza de este giro la localización de las neuronas córtico-nucleares corresponden a la musculatura estriada voluntaria de las distintas partes del cuerpo y reproducen la caricatura de un sujeto con la cabeza hacia abajo y los pies hacia la cisura interhemisférica, llamada homúnculo. Lo destacable de estas fibras piramidales que unen la corteza cerebral a los núcleos motores somáticos es que proceden del hemisferio cerebral opuesto, como ya hemos dicho, verificándose la decusación de las mismas poco a poco a distintas alturas del tronco encefálico, al mismo nivel aproximado en que se encuentra situado el núcleo motor al que están destinadas. Por otra parte, todos los núcleos motores somáticos reciben algunas fibras piramidales de la corteza del mismo lado, con excepción de una parte del núcleo del facial. Por lo tanto, la inmensa mayoría de los núcleos motores craneales somáticos reciben conexiones bilaterales. Desde su emergencia del neuroeje, los nervios craneales tienen un trayecto intracraneal variable en longitud, en el cual están más o menos próximos unos a otros, para finalmente salir de la cavidad craneana por orificios específicos que encontramos en la base del cráneo. Desde el punto de vista semiológico, es imprescindible conocer estos trayectos, pues en muchas ocasiones constituirán una orientación importante para localizar el sitio de la lesión en la cual, simultáneamente, se afectan varios pares craneales. Por ejemplo, en el seno cavernoso se encuentran situados muy próximos entre sí el tercer y cuarto par craneal, la rama oftálmica del quinto y el sexto par craneal. También es de importancia conocer el llamado ángulo pontocerebeloso, sitio en el que están prácticamente adosados el séptimo y octavo par, y muy próximos a ellos el quinto y sexto par. Por eso, en los tumores de ángulo pontocerebeloso están comprimidos estos nervios, lo que se expresa por la sintomatología característica. La utilidad de saber por cuál orificio óseo abandonan la cavidad craneana los pares craneales se comprenderá cuando pensemos que en cada uno de estos orificios pueden coincidir varios nervios de origen y trayecto distintos. En la primera imagen podremos ver estos agujeros señalándose los pares que salen por cada uno de ellos. Recordemos entonces que en el nervio olfatorio, las prolongaciones de las células olfatorias de la cavidad nasal se tamizan a través de la lámina cribosa del etmoides. En el nervio óptico, pasa por el agujero óptico junto con la arteria oftálmica. El motor ocular común, el troclear y el abductor alcanzan la órbita respectiva por la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal del lado correspondiente. En el caso del trigémino, la rama oftálmica sale por la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, la rama maxilar por el agujero redondo y la rama mandibular por el agujero oval. El facial y el auditivo pasan por el conducto auditivo interno. El glosofaringio, neumogástrico y el espinal salen del cráneo por el agujero yugular o rasgado posterior, muy próximo al punto donde el seno transverso se continúa con el golfo de la yugular interna. Por último, el hipogloso atraviesa el agujero condilo anterior. El examen clínico de los pares craneales es esencial en el estudio del sistema nervioso. La evaluación de los pares craneales debe realizarse en forma ordenada y sucesiva, desde el primero hasta el 12º par, con el fin de no omitir involuntariamente la evaluación de algún par. Comenzaremos por el primer par craneal, llamado nervio olfatorio.
Los nervios olfatorios surgen de la célula nerviosa receptoras olfatorias situada en la membrana mucosa olfatoria, localizada en la parte superior de la cavidad nasal por encima del nivel del cornete superior. Las células olfatorias están dispersas entre la célula de soporte, y cada célula receptora consta de una pequeña célula nerviosa bipolar con una prolongación periférica gruesa que alcanza la superficie de la membrana y una prolongación central fina. Desde la prolongación periférica gruesa surge una serie de cilindros cortos llamados cilios olfatorios que se proyectan en el interior del moco que cubre la superficie de la membrana mucosa. Los cilios proyectados reaccionan a los olores presentes en el aire y estimulan a las células olfatorias. Las prolongaciones centrales finas forman las fibras nerviosas olfatorias, y los haces de estas fibras pasan a través de las aberturas de la lámina cribosa del etmoides para penetrar en el bulbo olfatorio. Las fibras nerviosas olfatorias no están mielinizadas, pero están cubiertas por células de Schwann. El bulbo olfatorio es una estructura ovoidea que posee diferentes tipos de células nerviosas, siendo la más grande la célula mitral. Las fibras nerviosas olfatorias entrantes establecen sinapsis con la dendrita de las células mitrales y forman áreas redondas conocidas como glomérulos sinápticos. Las células nerviosas más pequeñas, denominadas células en penacho y células granulosas, también establecen sinapsis con las células mitrales. El bulbo olfatorio, además, recibe axones del bulbo olfatorio contralateral a través del tracto olfatorio. El tracto olfatorio es una banda estrecha de sustancia blanca que tiene un trayecto desde el extremo posterior del bulbo olfatorio por debajo de la superficie inferior del lóbulo frontal del cerebro. Consta de los axones centrales de las células mitrales y en penacho del bulbo y de algunas fibras centrífugas del bulbo olfatorio opuesto. Cuando el tracto olfatorio alcanza la superficie perforada anterior, se divide en estrías olfatorias medial y lateral. La estría lateral transporta los axones al área olfatoria de la corteza cerebral. La estría olfatoria medial transporta las fibras que cruzan el plano medio en la comisura anterior para llegar al bulbo olfatorio del lado opuesto. Las áreas periamigdalinas y prepiriforme de la corteza cerebral suelen ser conocidas como corteza olfatoria primaria. El área etnorrinal o área 28 de la circunvolución del hipocampo, que recibe numerosas conexiones de la corteza olfatoria primaria, se denomina corteza olfatoria secundaria. Estas áreas de la corteza son responsables de la apreciación de las sensaciones olfatorias. Y si prestamos atención a lo anterior, al contrario de todas las demás vías sensitivas, la vía aferente olfatoria solo tiene 2 neuronas y alcanza la corteza cerebral sin establecer sinapsis en uno de los núcleos talámicos. Para la evaluación del primer par craneal, el paciente debe estar con los ojos cerrados y se debe explorar cada fosa nasal por separado, ocluyendo la fosa nasal que no se va a explorar. En la exploración utilizaremos sustancias con olores fácilmente reconocibles, como ser menta, chocolate, café o vainilla. Por lo tanto, para realizar el examen, expondremos al paciente a una de estas sustancias y le solicitaremos que inhale profundamente 3 o 4 veces. Luego de exponerlo a cada sustancia, el paciente deberá responder si huele o no, si el olor es agradable o desagradable, y por último, si lo logra identificar. Posteriormente, continuaremos con la siguiente sustancia repitiendo los pasos anteriores, y al finalizar, evaluaremos la fosa nasal contralateral. Las alteraciones del sentido del olfato consisten en la pérdida o anosmia, la disminución o hiposmia, la exacerbación o hiperosmia, la tergiversación o parosmia y la percepción de olores desagradables o cacosmia. También existen las alucinaciones olfatorias,
que es la percepción de olores sin un estímulo oloroso presente, que antiguamente se denominaba fantosmia. La parosmia y la cacosmia se pueden agrupar bajo el término de disosmias. La anosmia puede deberse a causas locales, como obstrucciones nasales, rinitis, pólipos o sinusitis. Ellas deben descartarse antes de atribuir a la anosmia a causas neurológicas. La causa más frecuente de anomia transitoria bilateral es el resfrío común. En cambio, la anosmia unilateral suele producirse por una lesión en el nervio, en el bulbo, en la cintilla o en las estrías olfatorias antes de su decusación. Una lesión por detrás de la decusación de las estrías olfatorias no causa anosmia, porque, como hemos descrito anteriormente, la representación cortical del olfato es bilateral. La anomia unilateral también puede producirse por tumores nasofaringios, frontales basales, esfenoidales o pituitarios, con una extensión supracelar. La epilepsia, ya sea primaria o secundaria, puede causar alucinaciones olfatorias o fantomias, como dijimos anteriormente. Estas pueden ser de tipo disósmico. En la epilepsia constituyen a veces un aura o pródromo que inicia la crisis, sobre todo en aquellas crisis temporales atribuidas a irritaciones de la circunvolución del hipocampo. La cacosmia puede observarse en varias de las patologías mencionadas anteriormente y también en la depresión u otros trastornos psiquiátricos. La hiperosmia se puede observar en la migraña y en la hiperimesia gravídica. Continuamos con el segundo par craneal, o también llamado óptico. El nervio óptico es el nervio de la visión. En el sentido estricto de la palabra, este no es un verdadero nervio periférico, sino que, como el tracto olfatorio, es un tracto cerebral y la retina, su porción receptora, forma parte del cerebro por su desarrollo y estructura. Tradicionalmente, sin embargo, se lo considera un nervio, aunque esté constituido solo por los cilindroejes de las células ganglionares de la retina. El nervio óptico tiene su origen aparente en el ángulo anteroexterno del quiasma óptico, desde donde se dirige oblicuamente de atrás a adelante y de dentro a afuera para alcanzar el agujero óptico a través del cual se introduce en la órbita. Desde aquí, y luego de un corto trayecto, llega al globo ocular en el que penetra por un punto situado a aproximadamente 3 milímetros por dentro y 1 por encima de su polo posterior. En este trayecto, de aproximadamente 5 centímetros, el nervio óptico se relaciona con la tienda de la hipófisis, la arteria oftálmica, los músculos rectos del ojo, el ganglio oftálmico, los vasos centrales de la retina y los vasos y nervios ciliares. Al ser un nervio aferente, el origen real del nervio se ubica en las células ganglionares de la retina. La vía óptica, o también llamada visual, se inicia con las células bipolares, que ocupan la parte media de la retina y poseen dos prolongaciones. La prolongación periférica recoge las impresiones lumínicas que llevan los conos y bastones, que son los receptores visuales cuyos pigmentos reaccionan a la luz. Por otro lado, las prolongaciones centrales de las células bipolares se dirigen a las células ganglionares de la retina, en cuyo alrededor termina por arborizarse libremente. De estas células ganglionares, a su vez, parten las fibras constitutivas del nervio óptico. Estas fibras, que constituyen el nervio óptico, salen del globo ocular por dentro del polo posterior y formando el nervio óptico recorren la porción retroocular de la órbita y penetran en el cráneo por el agujero del mismo nombre, dirigiéndose a alcanzar el quiasma. El quiasma óptico es una pequeña lámina cuadrilátera de sustancia blanca, cuyos dos ángulos anteroexternos reciben los nervios ópticos izquierdo y derecho. Descansa sobre el diafragma celar, que la separa de la hipófisis y está situada en la base de los hemisferios cerebrales. De los ángulos posteroexternos del quiasma óptico nacen las cintillas ópticas, que llegan a la parte posteroventral del tálamo óptico,
después de haber rodeado la cara inferior del pedúnculo cerebral. Al nivel del quiasma óptico, las fibras retinianas nasales se decusan y se dirigen hacia la cintilla óptica contralateral. Las fibras de la porción inferior de la retina se ubican ventralmente en el quiasma y la de la porción superior dorsalmente. Las fibras nasales inferiores, luego de decusarse, se ubican lateralmente y ventralmente en la cintilla contralateral. Las fibras temporales, por el contrario, no se decusan y se mantienen en la cintilla en la ubicación ventral o dorsal de la que provienen de la retina. De esta manera, cada una de las mitades correspondientes a la mitad nasal de cada retina pasa a la cintilla óptica del lado opuesto, mientras que las fibras correspondientes a la mitad temporal siguen directamente sin entrecruzamiento alguno por la cintilla del mismo lado. Por el hecho del entrecruzamiento parcial que en el quiasma sufren las fibras ópticas, en cada una de las cintillas se reúnen las fibras correspondientes de la mitad derecha o izquierda de cada retina, llamadas por eso homónimas. Una vez alcanzado el tálamo, cada cintilla se divide en dos ramas de volumen desigual, que se distinguen en interna y externa. La externa termina en parte en el cuerpo geniculado externo, en el pulvinar y en el tubérculo cuadrigémino anterosuperior. De estos núcleos, solo el cuerpo geniculado lateral recibe fibra de percepción visual, mientras que los otros están subordinados a diversos reflejos ópticos. Del cuerpo geniculado lateral parten fibras que constituyen el haz genículo-calcarino. Y de esta forma, luego de atravesar el segmento retrolenticular de la cápsula interna, la radiación óptica va a terminar en la corteza estriada, en el área 17, situada sobre la cara interna del lóbulo occipital, a ambos lados de la cisura calcarina, donde se encuentra el centro cortical de la visión. En la exploración del segundo par craneal, deberemos realizar, por un lado, el examen de la agudeza visual por medio de los optotipos, por otro, el examen de la visión de los colores. En un tercer término, la exploración del campo visual o también llamado campimetría. Y por último, el examen del fondo de ojo. Comenzaremos por el examen de la agudeza visual, que es la expresión de la función macular, es decir, de la visión central. La agudeza visual se explora por medio de los optotipos o tipos de prueba, constituidos generalmente por letras de imprenta de tamaño decreciente de arriba hacia abajo, acompañadas de una escala. Las pruebas más comunes son la de Snellen para la visión de distancia y la de Jagger para la visión cercana. Para explorar la agudeza visual a distancia, se le hace identificar o leer al paciente los optotipos en tablas grandes colocadas a 4 o 6 metros, dependiendo cada tabla. Se medirá la agudeza en cifras indicatorias del grado de visión que se encuentran a un costado de cada escala. La exploración debe hacerse en cada ojo por separado y se clasifican a los pacientes de acuerdo con la agudeza visual en visión normal, si ve toda la escala. De lo contrario, se lo calificará con el mayor valor de la escala alcanzado, es decir, con la última letra que identificó correctamente. Si el paciente no alcanza a leer ninguna línea de esta escala de Snell, se le muestran los dedos de la mano a poca distancia, para ver si puede contarlos. Si esto es posible, se dice que el paciente tiene una visión cuenta dedos. Si no alcanza a contar los dedos, pero lo distingue en forma borrosa, se lo anotará como visión bulto. Por el contrario, si no ve el bulto, se lo llevará a una habitación oscura y se proyectará un haz lumínico sobre la pupila. Si lo distingue, se dice que el paciente tiene visión luz, y si no lo percibe, se lo considera ciego o con amaurosis. Para la visión cercana, utilizaremos el optotipo de Jagger. Se coloca al paciente de espaldas a la luz, de modo que la tarjeta esté situada aproximadamente 30 centímetros y bien iluminada. Y también se examinará cada ojo por separado. Dentro de las alteraciones nos encontramos a la ambliopía, que es la disminución de la agudeza visual. Esta puede deberse a vicios de refracción, como la miopía, a una opacidad del cristalino, como en la catarata,
o a una alteración en la retina, como en la retinitis pigmentaria. La ceguera o pérdida total de la visión se denomina amaurosis y puede estar originada por una lesión en el nervio óptico, una lesión en las vías o por una alteración en la corteza visual. Se denominará amaurosis fugaz a la pérdida transitoria y unilateral de la visión, producida generalmente por una ateroembolia de la arteria oftálmica originada en placas carotídeas. Ocurre generalmente en adultos mayores y suele preceder a un accidente isquémico mayor contralateral. Para la evaluación de la visión de colores, utilizaremos las láminas de Ishihara, que están constituidas por círculos coloreados de forma distinta y de diversos tamaños, combinados de tal manera que conforman un número que identifica correctamente al que tiene visión normal. Sin embargo, no distingue o confunde con otro número el que tiene una perturbación de la visión de colores. La alteración de la visión de los colores se denomina discromatopsia. Esta puede ser congénita, como en el caso del daltonismo, o adquirido por lesiones de la parte posterior de la vía visual. Por otro lado, denominaremos acromatopsia cuando se visualizan los objetos sin un color, y esto por lesión del lóbulo occipital. Metacromatopsia cuando los objetos se ven de color diferente del real. Monocromatopsia cuando se ve todo de un mismo color. Por último, la agnosia cromática se caracteriza por un trastorno en la identificación de los colores. A continuación, realizaremos la evaluación del campo visual. El campo visual es el territorio que normalmente abarca la visión. Cada ojo tiene su propio campo visual que normalmente se superpone con el del otro lado. Como ya lo hemos visto en el recuerdo anatómico, la retina nasal mira al campo visual temporal y la retina temporal mira al campo visual nasal. También, la retina superior mira al campo visual inferior y la retina inferior mira al campo superior. Los meridianos que dividen a estos sectores retinianos pasan por la mácula. El meridiano horizontal divide a la retina superior e inferior y el vertical divide a la retina temporal y nasal. Los defectos campimétricos se definen por el sector del campo visual afectado y no por el de la retina. Clínicamente, para examinar el campo visual, utilizaremos el método llamado de confrontación. Para realizarlo, el explorador se coloca frente al paciente, tratando de que sus ojos se sitúen a la misma altura, a 50 centímetros aproximadamente de distancia. Para explorar el ojo izquierdo, se le pedirá al paciente que tape con su mano su ojo derecho y el examinador ocluirá voluntariamente su ojo izquierdo. Luego, el examinador desplaza su índice derecho extendido o un lápiz a igual distancia entre él y el paciente, colocándolo a distintas alturas en los sectores superiores, inferiores y laterales del campo visual. O bien, lo puede desplazar desde la periferia hacia el centro, debiendo señalar el paciente el momento en que percibe al objeto. De esta forma, podremos corroborar si el campo visual del paciente tiene la misma extensión que la del examinador, asumiendo que el campo visual de este último es normal. Es decir, todas las veces que el médico ve su dedo o el objeto, también debe verlo el paciente. Hay que tener la precaución de controlar de tanto en tanto si el dedo está colocado a igual distancia entre el paciente y el médico, y que la cabeza del paciente siempre permanezca fija en la posición colocada. A su vez, se le deberá pedir al paciente que no realice movimientos oculares, es decir, que mantenga su vista fija. Ya habiendo finalizado con el ojo izquierdo, se procederá a examinar el otro ojo, repitiendo todos los pasos anteriormente nombrados. Las alteraciones del campo visual pueden clasificarse en diversos tipos. Las hemianopsias es el defecto que compromete la mitad del campo visual. Cuando corresponde a lados homólogos,
es decir, ambos lados izquierdos o derechos, se la denomina homónima. Cuando involucra en cambio a distintos lados, se la denomina heterónima. Cuando las hemianopsias se sitúan por encima o por debajo del meridiano horizontal del campo visual, se las llama altitudinales. Las cuadrantopsias es cuando se compromete únicamente un cuadrante de todo el campo visual. Los defectos campimétricos se denominan congruentes cuando existe una correspondencia punto a punto del defecto de cada campo, es decir, que es simétrico. Cuando no se observa esta correspondencia, los campos visuales defectuosos son incongruentes o no congruentes. Por último, hablaremos sobre el examen del fondo de ojo, que este examen debe incluirse siempre, ya que puede mostrar alteraciones aunque el paciente no tenga defectos visuales. Para realizarlo, utilizaremos un oftalmoscopio y procederemos de la siguiente manera. El examinador examinará con su ojo derecho el ojo derecho del paciente y viceversa, con un oftalmoscopio empuñado en la misma mano del ojo que observa, por ejemplo, el ojo derecho con la mano derecha. La otra mano fijará la cabeza del paciente. Y con la lámpara del oftalmoscopio iluminaremos la pupila. Deberemos identificar, primero, los vasos, que presentarán una disposición radiada. Las venas se observarán grandes y oscuras. Las arterias, delgadas y claras, y tienen una relación de 3 a 2. Luego, seguiremos sus bordes centrípetos hasta llegar a la papila. A esta la identificaremos como un disco de bordes netos y un color rosa pálido, que constituye el sitio por donde emerge el nervio óptico y la arteria oftálmica. El centro de la papila mostrará una coloración más clara y es la excavación papilar. Ubicada temporalmente o hacia afuera de la papila, se observará un área de un tono rosado más intenso, en las que no se ven vasos de grueso calibre, y es la fóvea, donde se encuentra la mácula asiento de la visión central. A continuación, exploraremos en conjuntos el tercero, cuarto y sexto par craneal, o también llamados nervio motor ocular común, nervio troclear y nervio motor ocular externo, respectivamente. Estos pares comparten la inervación de los músculos extrínsecos del ojo, por lo que corresponde estudiarlos en conjunto. Todos ellos están constituidos por fibras eferentes motoras. El tercer par contiene además fibras eferentes viscerales generales, preganglionares parasimpáticas, que terminan en el ganglio ciliar, del que parten fibras postganglionares que inervarán los músculos extrínsecos del ojo. El núcleo del tercer par, nervio craneal, se sitúa en el mesencéfalo o pedúnculo cerebral, el del cuarto en la unión mesoencefálica protuberancial y el del sexto en la protuberancia. El tercer par craneal nace de un núcleo situado en el pedúnculo cerebral, a la altura del tubérculo cuadrigémino superior o anterior, en el piso del acueducto de Silvio, y por detrás del fascículo longitudinal medial. Está dividido en 4 columnas, formados por grandes células que dan origen a las fibras destinadas a los músculos extrínsecos del ojo, y una columna impar medial de células pequeñas, formada rostralmente por el núcleo de Edinger-Westphal, que da origen a las fibras parasimpáticas ciliares y pupilares, y caudalmente por el subnúcleo del músculo elevador del párpado superior. De los 4 subnúcleos pares, el más medial emite axones que inervan el músculo superior recto del lado opuesto, atravesando el subnúcleo par medial contralateral. Por ello, una lesión en solo uno de estos subnúcleos pares mediales causa un déficit en ambos rectos superiores. El subnúcleo dorsal inerva al músculo recto inferior, el intermedio al oblicuo inferior y el ventral al recto interno. Los axones se dirigen hacia afuera y hacia adelante y se ordenan topográficamente en el mesencéfalo. Las fibras que lo conforman atraviesan el haz longitudinal medio, el núcleo rojo y el borde interno de la sustancia negra para emerger del neuroeje por la parte media de los pedúnculos cerebrales. Continuando hacia adelante,
el nervio pasa entre las arterias cerebelosa superior y cerebral posterior. Discurre por la cara medial del uncus del lóbulo temporal y penetra luego en el espesor de la pared externa del seno cavernoso. Por esta pared discurren de arriba hacia abajo los nervios craneales tercero, cuarto y la rama oftálmica del quinto. Por el espesor del seno cavernoso discurre el sexto par craneal. Finalmente, entra en la órbita pasando por la hendidura efenoidal y se divide en dos ramas, una superior y otra inferior. La superior inerva a los músculos recto superior y elevador del párpado superior, y la inferior a los músculos recto interno, recto inferior y oblicuo menor del ojo. La rama inferior contiene fibras amielíticas que a través del ganglio ciliar y de los nervios ciliares cortos inervan el esfínter liso de la pupila y el músculo ciliar, músculos de acomodación. El cuarto par craneal nace de un núcleo de la sustancia gris, situado por debajo al tercer par craneal, en la unión mesencéfalo-protuberancial, a la altura del tubérculo cuadrigémino inferior, un poco por delante y por fuera del acueducto de Silvio. De aquí se dirige hacia la pared dorsal del acueducto y cruza la línea media en la válvula de Viessens, entrecruzándose con el del lado opuesto. Finalmente, emerge del neuroeje en la parte posterior de los tubérculos cuadrigéminos, de cada lado del frenillo de la válvula de Viessens, contorneando la cara externa de los pedúnculos cerebrales y discurriendo en contacto con la tienda del cerebelo por las cisternas cuadrigeminales, ambiens y prontomesencefálica. Atraviesa la dura madre y penetra en el espesor de la pared externa del seno cavernoso, ubicándose por debajo del tercer par craneal y por encima de la rama oftálmica del quinto. Luego pasa por la hendidura efenoidal y se introduce en la órbita, distribuyéndose por el músculo oblicuo superior o mayor del ojo. El sexto par craneal o motor ocular externo nace de un núcleo situado en el tercio inferior de la protuberancia, por detrás del núcleo del séptimo par craneal, en el suelo del cuarto ventrículo del que lo separan las fibras de la llamada rodilla facial, que lo circundan antes de emerger del neuroeje. Se dirige hacia adelante en la protuberancia a través del lemnisco medial y medialmente respecto del facial para emerger a nivel del surco transversal bulbo-protuberancial. Luego de un trayecto a lo largo de la base del cráneo, perfora la dura madre a nivel de la silla turca y penetra en el inferior del seno cavernoso, ubicándose entre la arteria carótida interna por dentro y la rama oftálmica del trigémino por fuera. Atraviesa luego la hendidura efenoidal y se introduce en la órbita, inervando el músculo recto externo del ojo. Algunas motoneuronas del núcleo del sexto par craneal envían también axones al fascículo longitudinal medial contralateral, ascendiendo después por el tronco hasta el núcleo del tercer par craneal. El núcleo del sexto par coordina así la mirada conjugada horizontal de ambos ojos. En conclusión, estos tres nervios craneanos inervan toda la musculatura extrínseca del ojo, además del elevador del párpado superior, el esfínter liso de la pupila y el músculo ciliar. El músculo recto interno produce la aducción del globo ocular, mientras que el recto externo la abducción. El recto superior movilizará el globo ocular hacia arriba cuando éste se encuentra en abducción, pero si el globo ocular está en aducción, lo hace rotar hacia adentro. El recto inferior movilizará el globo ocular hacia abajo si éste se encuentra en abducción. Sin embargo, si está en aducción, lo hace rotar hacia afuera. El oblicuo mayor genera un descenso y rotación interna del globo ocular, mientras que el oblicuo menor realiza la elevación y rotación externa del globo ocular. La exploración consiste en investigar cómo se efectúan los movimientos oculares. A través de la inspección podremos ver el estado de los párpados superiores que contienen dos músculos, el orbicular, inervado por el facial, y el elevador del párpado superior, inervado por el motor ocular común.
Ambos músculos son antagonistas y de su contracción tónica e inversa depende el equilibrio permanente de la apertura palpebral. Es decir, si ambos párpados se hallan elevados a la misma altura, si uno desciende más que otro o si está descendido totalmente en uno o ambos ojos. Normalmente, el borde ciliar del párpado superior cubre el tercio superior de la córnea. Luego, deberemos observar si los ojos se hallan en situación simétrica en sus ejes paralelos, o por el contrario, existe una desviación de uno de ellos. Se observará también si existe o no una modificación postural de la cabeza, puesto que en el caso de una diplopía se produce un movimiento de compensación para neutralizarla. La presencia de asimetrías de globos oculares o cambios posturales sugestivos de la cabeza harán necesaria la evaluación de estrabismo y diplopía. Para la exploración de los movimientos de seguimiento, se le pedirá al paciente que mantenga fija la cabeza y siga con los ojos al dedo índice del examinador. Este deberá realizar movimientos primero delante de ambos ojos para poder evaluar la mirada conjugada y luego delante de cada ojo, ocluyendo el contrario, para poder evaluar la mirada monoocular. Los movimientos deberán ser tanto en el sentido vertical como en el horizontal y oblicuo, de izquierda a derecha, hacia arriba, hacia abajo y por último describiendo una H. Deberemos observar cómo sigue el globo ocular a los movimientos del dedo. Cuando existe una desviación de los ejes oculares, estando la cabeza derecha, se dice que hay estrabismo. Cuando esta desviación se observa en la mirada binocular y no se corrige en la mirada monocular, se denomina foria. Cuando esta desviación se observa en la mirada binocular y no se corrige en la mirada monocular, es decir, tapando un ojo, se denomina aforia. Cuando se observa en la mirada binocular y se corrige en la mirada monocular, se denomina tropía. Un ojo desviado hacia arriba se denomina hipertropía, hacia abajo, hipotropía, hacia afuera, extropía y hacia adentro, esotropía. Si está rotado hacia afuera, se denomina exciclotorsión y hacia adentro, inciclotorsión. El estrabismo puede ser paralítico o funcional. El paralítico se debe a parálisis adquirida de los músculos oculomotores. Suele ser no concomitante y el enfermo presenta una visión doble, denominada diplopía, debido a que por la desviación ocular existente no se producen las imágenes en punto simétrico de la retina. Ve entonces la misma imagen duplicada y tiene que recurrir a la oclusión de un ojo para suprimir una de ellas. El estrabismo funcional se debe generalmente a trastornos infantiles de la acomodación, refracción o convergencia. Suelen ser concomitantes y no se acompañan de diplopía porque el sistema oculomotor se ha adaptado con el tiempo o la corteza visual suprime una de las imágenes. En el estrabismo, la diplopía es binocular, es decir, que se produce cuando el paciente mira con ambos ojos. Rara vez puede producirse una diplopía monocular, cuando existen trastornos en los medios de refracción, en la córnea, en el cristalino, como por ejemplo en cataratas, astigmatismo, herniación del cristalino, entre otros. En este caso, la diplopía persistirá cuando se ocluye un ojo, el sano, y desaparece cuando se ocluye el ojo afectado. Generalmente no varía con la convergencia o divergencia, y más que una diplopía franca, tienen características de imagen con doble contorno, uno de ellos francamente menos nítido. Entre las alteraciones encontramos al nistagmo o nistagmus, que es un fenómeno oculomotor que, según las circunstancias, puede ser normal o anormal. Este depende del control nuclear, supranuclear y vestibular de los movimientos oculares, y debe por ello ser evaluado separadamente del resto de la motilidad ocular. El nistagmus consiste en oscilaciones motoras involuntarias de los globos oculares y se debe a la presencia de un movimiento involuntario lento de los ojos que tiende a desviarlos del punto hacia donde se dirigía la fijación de la mirada. Esta fijación resulta en un movimiento de dirección contraria, generalmente más rápido y de aspecto sacádico.
El nistagmus es la consecuencia de la confrontación de ambos movimientos. Tiene dos fases, una lenta, que es la desviación involuntaria de base, y otra rápida, que es el movimiento de fijación que se le opone. El nistagmo puede mostrar oscilaciones en sentido horizontal, que es lo más habitual, pero también en el sentido vertical o circular u oblicuo. Por lo general es bilateral, simétrico y menos frecuente unilateral o mononuclear. El nistagmo patológico está vinculado a alteraciones neurológicas y puede ser la manifestación de asimetría de tono vestibular o en diferencias en estímulo responsable de la fijación. Por ejemplo, el nistagmo patológico congénito es bilateral, posee movimientos horizontales y pendulares y aumenta de intensidad al intentar fijar la mirada. El nistagmus patológico optocinético es la respuesta fisiológica al solicitarle al paciente que mire un objeto con líneas claras y oscuras alternadas, que se moviliza a una velocidad uniforme. El nistagmo patológico vestibular, también llamado en resorte, es unidireccional, horizontal o rotatorio. Y por último, el nistagmo patológico cerebeloso es bidireccional y se incrementa de intensidad cuando se dirige la mirada al hemisferio cerebeloso dañado. El opus clonus, o también llamado bailoteo ocular, son movimientos sacádicos rápidos, amplios, conjugados, multidireccionales y repetitivos. Suelen persistir con la oclusión palpebral y revelan un compromiso de las neuronas omnipausa que normalmente inhiben la neurona de descarga. Suelen observarse como manifestaciones paraneoplásicas de neoplasias sistémicas, como en el melanoma, neuroblastomas en niños, entre otros, pero también por encefalitis o lesiones troncales. Las mioclonías oculares son movimientos rítmicos, pendulares y verticales, asociados a mioclonía sincrónica del paladar, de la lengua, de los músculos faciales, de la faringe y del diafragma. Generalmente se producen por lesiones en el núcleo dentado, en el núcleo rojo contralateral y en el núcleo olivar inferior. Las parálisis oculares reciben el nombre genérico de oftalmoplejías y pueden ser internas cuando se afecta solo el esfínter pupilar, externas cuando se afectan solo los músculos extrínsecos o totales cuando se hayan paralizado tanto el esfínter pupilar como el globo ocular. La parálisis del tercer par craneal puede ser total o parcial. Semiológicamente, encontraremos que el párpado superior se haya caído, es decir, una ptosis palpebral, debido a la parálisis del elevador del párpado. A su vez, el globo ocular se encuentra en extropía, tironeado por el recto externo. La ptosis, al mantener el ojo tapado, convierte la visión del paciente en mononuclear, y es por ello que este paciente no se queja de diplopía. Sin embargo, aparecerá la diplopía horizontal al abrir pasivamente el ojo. También existe la imposibilidad de supraducción, o sea, de mover el ojo hacia arriba, y de infraducción, es decir, moverlo hacia abajo. También estará imposibilitada la aducción, es decir, moverlo hacia adentro. Como la acción del oblicuo mayor y del recto externo está conservada, el globo ocular puede realizar abducción y rotar ligeramente hacia adentro. La pupila suele estar dilatada por la parálisis de su esfínter y el predominio de la acción iridodilatadora del simpático. Se obtendrá un reflejo consensual cuando se estimule el ojo paralizado, no así cuando se estimule el ojo sano. O sea que iluminando el ojo enfermo se contrae la pupila del sano y en cambio no se contrae la pupila del ojo enfermo cuando se ilumina el sano. La parálisis del sexto par craneal es la más fácil de diagnosticar. El globo ocular se encuentra desviado hacia adentro por predominar la acción del recto interno sobre el externo paralizado. A su vez, el ojo no puede abducirse y la diplopía es horizontal, mejora en la convergencia y se acentúa en la visión a distancia o cuando el enfermo intenta abducir el ojo afectado. Por último, la parálisis del cuarto par craneal es la más difícil de reconocer y rara vez se presenta aislada en la clínica. El paciente tiene dificultades para bajar una escalera al no poder mirar bien hacia abajo.
La cabeza se inclina hacia el lado sano porque en esa postura disminuyen o evita la infraducción en la aducción del ojo afectado, que es el movimiento efectuado por el oblicuo superior. A su vez, el ojo afectado se halla elevado, es decir, en hipertropía. El enfermo no puede dirigir el ojo hacia abajo y hacia adentro, es decir, no puede realizar una infraaducción en aducción, y cuando lo intenta aparece o se acentúa la diplopía. Cuando mira al frente, hacia arriba o hacia afuera, no tiene o se reduce la diplopía. En la evaluación de la motilidad intrínseca del ojo, deberemos evaluar la pupila, tanto en tamaño, forma, simetría y las respuestas reflejas. La pupila es un orificio situado en la parte central del iris, que está a su vez sujeto a la acción de diversos estímulos. El sistema contráctil del iris induce reducciones o aumento de tamaño de la pupila según los estímulos que recibe. Esta capacidad contráctil sufre modificaciones en un estado patológico. El aparato contráctil está constituido por dos sistemas de fibras musculares lisas. Unas están dispuestas en círculos, formando en el iris un anillo aplanado de 1 milímetro de espesor alrededor de la pupila. Se denomina el esfínter pupilar, cuya contracción provoca su estrechamiento. Las otras dos fibras radiadas son las que van en circunferencia mayor a menor del iris, constituyendo el fascículo dilatador de la pupila. Su forma es generalmente circular, pero a veces se presenta de forma elíptica con el diámetro mayor transversal, vertical u oblicuo. Eventualmente es de contorno irregular, denominándose discoria. Estando el paciente sujeto a la influencia del estímulo luminoso, el tamaño de las pupilas guarda relación con la intensidad de la luz. Se dilata en la oscuridad y se contrae con la luz. Su diámetro normal puede considerarse entre 2 y 4 milímetros, pero varía a lo largo de la vida. En el recién nacido se halla contraída y su diámetro no pasa de los 2 milímetros. Durante la infancia o niñez adquiere una mayor dilatación normal llegando a los 4 milímetros, y así se mantiene hasta la edad adulta, en la que disminuye paulatinamente, alcanzando el máximo de contracción fisiológica en la vejez. Por lo general, los miopes tienen pupilas más grandes y los hipermétropes más chicas. Hay situaciones fisiológicas que pueden variar el tamaño de la pupila, como por ejemplo el dolor, la ansiedad, el miedo y otras situaciones que producen un aumento del tono adrenérgico. Para poder evaluar la motilidad intrínseca del ojo, deberemos realizar el reflejo fotomotor, el reflejo consensual y el reflejo de acomodación y convergencia. En el reflejo fotomotor, el examinador se coloca frente al paciente y se le solicita a éste que se tape el ojo que no se va a explorar. Se evalúa cada pupila por separado, estimulándola con una luz de linterna. Al estimularla, se debe producir una miosis. En el reflejo consensual, el examinador se coloca frente al paciente, con su mano izquierda colocada sobre el tabique nasal con el fin de no estimular ambas pupilas. Luego, se estimula con una luz de linterna una pupila y se observa la respuesta en la pupila opuesta, es decir, la no estimulada. El reflejo de acomodación y convergencia consiste en la contracción de la pupila en la mirada cercana. El estímulo acomodativo determina una tríada refleja característica, que es la contracción sinérgica de los rectos internos de ambos ojos para la convergencia, del músculo ciliar para la acomodación y del esfínter pupilar para la contracción, todos estos inervados por el motor ocular común. Para realizarlo, se le pide al paciente que dirija su mirada a un punto lejano y luego al dedo índice del examinador colocado a unos 30 centímetros de distancia por delante del ojo. A la contracción pupilar se agrega la convergencia de ambos globos oculares. A continuación, exploraremos en conjuntos el tercero, cuarto y sexto par craneal, o también llamados nervio motor ocular común, nervio troclear y nervio motor ocular externo, respectivamente. Estos pares comparten la inervación de los músculos extrínsecos del ojo, por lo que corresponde estudiarlos en conjunto.
Todos ellos están constituidos por fibras eferentes motoras. El tercer par contiene además fibras eferentes viscerales generales, preganglionares parasimpáticas, que terminan en el ganglio ciliar, del que parten fibras postganglionares que inervarán los músculos extrínsecos del ojo. El núcleo del tercer par, nervio craneal, se sitúa en el mesencéfalo o pedúnculo cerebral, el del cuarto en la unión mesoencefálica protuberancial y el del sexto en la protuberancia. Continuaremos con el quinto par craneal, denominado nervio trigémino, que es el más voluminoso de los nervios craneanos. Tiene una gruesa raíz sensitiva, denominada porción mayor, y otra más delgada, denominada porción menor. Este nervio craneal está constituido por dos tipos de fibras. Las fibras sensitivas aferentes somáticas generales, las cuales se dividen en estereoceptivas y propioceptivas, y las fibras motoras eferentes viscerales especiales. Las fibras que forman la raíz sensitivas, originadas en el ganglio semilunar, penetran por la región anterolateral de la protuberancia y se dirigen a los núcleos sensitivos del trigémino, que son el núcleo espinal, el núcleo sensitivo principal y el núcleo mesencefálico. Las fibras de la raíz motora se originan en el núcleo motor del trigémino, situado en la protuberancia por dentro del núcleo sensitivo principal. De aquí se dirigen hacia adelante y emergen como raíz independiente por dentro de la raíz sensitiva. Desde este punto, ambas raíces se dirigen hacia arriba, adelante y afuera, entre el pedúnculo cerebeloso medio y la cara posterior del peñasco, y penetran en el cabum de Meckel, situado entre la tienda del cerebelo y el borde superior del peñasco. Aquí, la raíz sensitiva se extiende en abanico y se continúa en un ganglio ancho y aplanado, denominado ganglio semilunar o de Gasser, que se encuentra alojado en un desdoblamiento de la dura madre. La raíz motora se coloca por debajo de la sensitiva, pasa por debajo del ganglio semilunar, alcanza el agujero oval y se une al nervio maxilar inferior. De la parte anterior del ganglio semilunar se desprenden las tres ramas del nervio trigémino. La rama superior o nervio oftálmico que penetra en la órbita por la hendidura efenoidal. La rama media o nervio maxilar superior que atraviesa el agujero redondo mayor, la fosa pterigomaxilar y penetra en el canal suborbitario. Y por último, la rama inferior o nervio mandibular que atraviesa el agujero oval. Las dos primeras ramas son puramente sensitivas y la última mixta, pues se le une la raíz motora del trigémino luego de pasar por debajo del ganglio de Gasser. El nervio oftálmico, saliendo del ganglio de Gasser, penetra en el espesor de la pared externa del seno cavernoso, donde discurre por debajo del cuarto y del tercer par craneal, y por fuera del sexto, que corre por dentro del seno. Luego asciende y pasa por encima del tercero. Alcanza la hendidura efenoidal para introducirse en la órbita, dividiéndose en este momento en tres ramas terminales. La rama interna, llamada nervio nasal, cuyas ramas relevantes son los nervios nasales internos, nasal externo y ciliares largo, una rama externa, el nervio lagrimal, y una media, el nervio frontal. Las tres ramas terminales del nervio oftálmico dan numerosos ramos que se distribuyen por el globo ocular, la córnea, la glándula lagrimal, el párpado superior y su conjuntiva, la piel de la frente y del cuero cabelludo hasta el vértice del cráneo. También la parte media de la piel de la nariz y la parte superior de la mucosa de la cavidad nasal. El nervio maxilar superior se desprende del ganglio de Gasser y penetra en el espesor de la pared inferoexterna del seno cavernoso, donde discurre por debajo del oftálmico, pasa por el agujero redondo mayor y la fosa pterigomaxilar, donde emite el nervio esfenopalatino. Se coloca luego en el conducto suborbitario, emerge por el agujero infraorbitario tomando el nombre de nervio infraorbitario y termina en las partes blandas de la mejilla. Emite en su trayecto numerosas ramas colaterales por las que inerva la piel del labio superior, del ala de la nariz y parte adyacente de la mejilla, el párpado inferior y una parte de las sienes. También inerva la conjuntiva del párpado inferior, la mucosa del labio superior,
los dientes superiores, el maxilar superior, la parte superior de la mejilla, el paladar óseo y la parte inferior de la cavidad nasal y su mucosa. El nervio mandibular es un nervio mixto, resultado de la unión de una raíz sensitiva que proviene del ganglio de Gasser y de la raíz motora del trigémino. Sale del cráneo por el agujero oval junto a la arteria meningia menor y después de un corto trayecto se divide en dos troncos terminales, anterior y posterior. El tronco terminal anterior da tres ramas: el nervio temporobucal, que inerva el músculo pterigoides externo, luego se divide en un ramo ascendente motor, que inerva la parte anterior del músculo temporal, y un ramo descendente sensitivo, que es para la piel y la mucosa yugal. El nervio temporal profundo medio, que inerva la parte media del músculo temporal, y el nervio temporomassetérico, que se divide en una rama de inervación para el macetero y en el nervio temporal profundo posterior, para la parte posterior del músculo temporal. El tronco terminal posterior da cuatro ramas: el tronco común muscular para los músculos pterigoides internos, periestafilino externo y músculo del martillo; el nervio aurículo-temporal, que se dirige hacia atrás, hacia arriba y penetra la parótida, asciende entre el conducto auditivo externo por detrás y la arteria temporal superficial por delante, y se distribuye por la piel de la región temporal. Conduce la inervación parasimpática de la parótida con fibras que provienen vía ganglio óptico del nervio petroso profundo menor, del noveno par craneal, del nervio dentado inferior que inerva el músculo mieloidoides, el vientre anterior del digástrico y penetrando en el conducto dentario la arcada dentaria inferior. También el nervio lingual, que desciende por delante del dentario inferior, por dentro de la rama ascendente de la mandíbula, sobre la glándula submaxilar y se distribuye por los 2/3 anteriores de la lengua. Por su anastomosis, con la cuerda del tímpano, rama del facial, conduce fibras aferentes gustativas de este sector lingual y fibras eferentes parasimpáticas para las glándulas submaxilares y sublinguales. El nervio mandibular inerva los músculos macetero, temporal, pterigoides, peristafilino externo, miloioideo, vientre anterior del digástrico, músculo del martillo, pero además conduce la sensibilidad de la piel de la región temporal, parte posterior de las sienes y adyacente de la oreja, parte posterior de la mejilla, labio inferior, mentón, dientes y encías inferiores, los 2/3 anteriores de la lengua, el piso de la boca y la superficie interna de la mejilla. De los núcleos espinal y sensitivo principal del trigémino parten fibras que ascienden en forma cruzada o directa. Las primeras ascienden por el haz espinotalámico lateral, si provienen del núcleo espinal, o por el menisco medial, si provienen del núcleo sensitivo principal. Las fibras directas ascienden por el haz trigémino-talámico dorsal del núcleo mesencefálico, partiendo fibras que se decusan y ascienden por el menisco medial. Todas las fibras se dirigen al núcleo ventral posteromedial del tálamo y de allí parten fibras a la corteza parietal. El núcleo motor recibe inervación supranuclear bilateral por el haz córtico-vulvar, del sector inferior del área motriz prerolándica y a veces con un ligero predominio contralateral. El nervio trigémino conduce la sensibilidad de la mayor parte de los tegumentos del cráneo y de la cara, y es el nervio motor de los músculos que participan en la masticación. En la exploración deberemos realizar el examen de la sensibilidad en sus diferentes formas, tanto en la cabeza, cara y mucosas, pero también los movimientos de los músculos masticatorios y la búsqueda de ciertos reflejos. La exploración sensitiva se investigará el tacto mediante el pincel del martillo neurológico o simplemente rozando la cara del paciente con los dedos del examinador. Se debe realizar de manera simétrica a ambos lados y en sentido descendente, desde el vértex hasta el mentón. La sensibilidad dolorosa se examinará con un objeto puntiagudo, pudiendo ser una aguja o el elemento punzante que posee el martillo de reflejos neurológicos. Se realizará de la misma forma que lo explicado para el tacto. La sensibilidad térmica se evalúa con dos tubos de ensayo, uno que tendrá líquido frío y otro que tendrá líquido caliente.
Estos deberán apoyarse en forma alternante sobre la cara del paciente y este deberá informarnos qué tipo de estímulo percibe, es decir, si frío o caliente. Para examinar la función motora, se observa si existen atrofias o fasciculaciones de los músculos masticatorios. Luego, se le solicita al paciente que apriete fuertemente las arcadas dentarias, palpando al mismo tiempo el relieve contráctil del macetero y del temporal. Luego, se le pedirá la ejecución de movimiento de masticación para evaluar los músculos temporales, maceteros, pterigoides internos, la lateralización, la diducción o divulsión para el pterigoido externo de uno y del otro lado, y la protusión o propulsión mandibular para ambos pterigoides externos bilateralmente. Por último, se explorarán ciertos reflejos en cuyo arco toma participación el trigémino. Deberemos realizar el reflejo corneano, el reflejo conjuntival, el reflejo nasal, el reflejo nasopalpebral, el reflejo supraciliar y el reflejo maceterino.